Gente, buenas tardes. En este video quiero mostrarles el impacto que genera una hidroeléctrica sobre un río. Este es el río Puerto Viejo, que en este momento, como pueden notarlo, está completamente seco. Hace 2 horas este río estaba de lado a lado completamente. Apenas se cierran las compuertas de la hidroeléctrica, esto se convierte en una completa quebrada. Entonces yo quiero que nos unamos y ayudemos al pueblo de Turrialba para que no hagamos más represas en nuestros ríos, para cuidar nuestra naturaleza, para ser parte del cambio. Hola amigas y amigos de Era Verde, gracias por acompañarnos una semana más. La matriz energética nacional está basada principalmente en la hidroelectricidad y a nivel internacional Costa Rica se ha enorgullecido de esto, diciendo que el 100% de la energía eléctrica que se produce en el país es de fuentes renovables, es decir, que no se agotan. Pero pregunto yo, ¿no se agotan los ríos, digamos, si los represamos? ¿O obtener el beneficio de la fuerza del río es justificación para acabar con todo lo que hay ahí? Bueno, hoy queremos conversar un poquito de eso y para ello nos acompaña Angélica Alvarado, quien es activista del movimiento Ríos Vivos. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, muy bien. Buenos días y gracias a Era Verde por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. También nos acompaña Alberto Gutiérrez, quien es geógrafo e investigador del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR. Y hiciste un trabajo de investigación sobre represas y comunidades. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, por dicha, y también gracias por la invitación. Gracias por haber atendido la invitación y estarnos aquí acompañando. Angélica, esto es una plaga, diría yo, las represas hidroeléctricas que se viene dando desde finales del siglo pasado. ¿Hay razón para seguir apostando por más represas, todavía más de las que ya hay? Bueno, yo diría que no deberíamos de seguir apostando por este tipo de proyectos. De hecho, tampoco creo que este tipo de generación eléctrica pueda ser llamada ¿verdad? Como energía limpia, ¿verdad? Como ha estado mencionando el gobierno estos últimos días alrededor de este tema de la descarbonización del país. Digamos, la generación de gas metano, por ejemplo, en el caso del PH Reventazón, que se genera por la inundación de las casi 300 hectáreas de bosque inundados, digamos, hace que este tipo de generación de electricidad no pueda ser llamado una energía libre de emisión de carbono, ¿verdad? Y bueno, ya a nivel mundial y a nivel de nuestro propio país, ¿verdad? Podemos ir a verlo a represas en la zona de San Carlos, a represas en la zona de Turrialba, los efectos que tienen estos proyectos sobre el ecosistema de los ríos y también sobre las comunidades. Y bueno, creo que en estos momentos de cambio climático, seguir apostando por este tipo de proyectos me parece ilógico y hasta irresponsable, ¿verdad? Porque afecta directamente las fuentes de agua que son los ríos para las comunidades. Claro, es decir, a nivel nacional estamos en una discusión porque el gobierno nos propone un plan de descarbonización al mismo tiempo que se represan los ríos. Y entonces uno se pregunta, ¿no? O sea, es como un poco contradictorio. Alberto, cuéntenos en términos generales del proyecto de investigación que estuviste realizando y por qué investigar esto. Sí, bueno, básicamente el trabajo lo que buscó fue sistematizar y mapear los diferentes casos de lucha comunal contra proyectos hidroeléctricos que ha habido en el país. Y las motivaciones para hacerlo fueron principalmente 2. En primer lugar, que si bien es un tema que ya es bastante conocido, ¿verdad? Sobre todo desde el activismo ambiental, la intención del trabajo era como mostrar una visión de conjunto de la problemática, ¿verdad? Porque la información que teníamos disponible de cada caso se encontraba un tanto dispersa, ¿verdad? Y por otro lado, otra motivación es, como decías en la introducción, que hay una imagen muy arraigada de la hidroelectricidad como energía limpia, el país se enorgullece de eso, pero pocas veces se le presta atención, digamos, a los perdedores de esa historia, ¿no? A las comunidades que han sido afectadas por represas, a los ríos y a los ecosistemas en sí, ¿verdad? Entonces era una manera de mostrar eso también. Contanos, ¿por cuánto tiempo estuviste desarrollando la investigación? ¿Cuánto tiempo abarcó también el periodo de investigación? Bueno, el proyecto duró 2 años y se desarrolló desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos, del CIEP, de la UCR. Y digamos, el periodo en que el proyecto se enfoca es desde los años 90 para acá, que es digamos, el periodo en que este tema se convirtió, digamos, en un tema
más relevante en la política nacional, ¿verdad? Claro, sí, fue como cuando se impulsó esta matriz energética basada en los proyectos hidroeléctricos. Hablando de proyectos hidroeléctricos, Angélica, en San Rafael, en Pérez Celedón, ¿verdad? Hay un caso como ahí emblemático por varias razones. Hay una comunidad que ha estado en lucha contra una empresa que ha estado intentando también darle a este proyecto, al famoso PH San Rafael, ya desde hace varios años. ¿Contra qué se ha tenido que enfrentar esta comunidad? Bueno, son varias las comunidades alrededor del río San Rafael y que se han visto afectadas por la empresa H. Solís. Y bueno, primeramente las comunidades se han visto con un rompimiento dentro de las comunidades, ¿verdad? Porque ese tipo de proyectos traen disputas dentro de la gente de las comunidades. Y también allá los compas se han enfrentado y bueno, nos enfrentamos todavía a una institucionalidad realmente preocupante, ¿verdad? Porque muy claramente han favorecido a la empresa H. Solís, ¿verdad? Esta mega constructora favorita del gobierno para llevar las licitaciones públicas en construcción, por sobre el bienestar y lo que piden las comunidades de Pérez Celedón, ¿verdad? Alrededor del río San Rafael. Vos estás mencionando la institucionalidad. ¿Por qué es que se dice que se ha favorecido, digamos, a la empresa en detrimento de la comunidad o de las comunidades de alrededor? Sí, bueno, ya son varios años de lucha de los compas, ¿verdad?, que se ponen a este proyecto. Y, digamos, para explicarlo pues, más fácilmente, digamos, básicamente todas las instituciones públicas que han tenido que ver con la tramitación de este proyecto, bueno, han favorecido a la empresa, digamos, se han tramitado permisos de maneras bastante cuestionables, ¿verdad? Que de hecho en estos momentos pues, seguimos cuestionando. Y pues claramente se puede observar, digamos, un favorecimiento de la empresa por sobre las comunidades. Bueno, precisamente sobre esa línea y ese proyecto vamos a ver un pedacito de información que nos mandan desde la comunidad. Veamos la información. Aquí estamos en la lucha, siempre pulseándola para ver que logramos parar el proyecto hidroeléctrico PH San Rafael. Es una lucha muy importante, es una lucha por defender el agua, es una lucha por defender la naturaleza, por defender las raíces, por la identidad. Me duele mucho que ahorita vayamos a perder un recurso tan importante como es el agua, simplemente por una empresa que quiere venir a hacerse rica con nuestros recursos. Estamos en río, no estando el proyecto, prácticamente el río es una quebradita ya, o sea, no me explico cuál es el pensamiento de las autoridades competentes en este país. Hay que pensar en el día de mañana, que ese río nosotros tenemos que conservar poquito de agua para nuestros hijos, para nuestros nietos. Seguimos con más de Era Verde desde los jardines del Museo Nacional. Estamos contigo a la Asamblea Legislativa, que es donde están construyendo el nuevo edificio y por eso están escuchando ahí un poco de ruido de la construcción. Pero bueno, seguimos hablando sobre proyectos hidroeléctricos, ¿no? y un poquito cómo se enfrentan las comunidades a ellos. Alberto, ¿es normal que los procesos de resistencia sean tan largos, digamos, en la investigación que vos hiciste, que pudiste encontrar? Sí, de hecho, lo usual es de que son procesos que duran muchos años y en algunos casos pueden durar hasta décadas, ¿verdad? Suelen ser procesos muy desgastantes para las personas que se involucran en ellos, ¿verdad? Angélica no me deja mentir. Y esto es así porque al mismo tiempo en que se da, digamos, toda una acción política informal, o por decirlo así, de la calle, que las personas organizan encuentros, marchas, campañas informativas, etcétera. También estas luchas se llevan a cabo en el ámbito institucional y el ámbito institucional tiene sus propios tiempos que por lo general
se pueden llevar muchos años, ¿verdad? Claro, hay como casos en donde se haya resuelto un poco más rápida la cosa, es decir, vos mapeaste proyectos que no fueron exitosos, digamos, proyectos hidroeléctricos que no fueron exitosos, ¿alguno de esos fue un poco más rápido? Sí, bueno, de hecho de lo que encontramos fue que a raíz de muchas de las luchas que se han dado en muchas comunidades del país, una serie de proyectos hidroeléctricos que pretendían ser desarrollados fueron detenidos o inclusive archivados en muchos casos, ¿verdad? Ese fue como uno de los hallazgos más interesantes, que el movimiento socioambiental y las comunidades, digamos, han tenido una fuerza suficiente como para detener una serie de proyectos que estaban previstos para ser construidos. Claro, que es importante, digamos, a veces recalcar eso, porque hay comunidades y personas que se sienten muy desgastadas y ya quieren como dejar, como ni modo, ¿verdad? Que eso pase, pero muchas veces da fruto la cosa. Angélica, en las luchas comunales contra estos proyectos, que es muy importante, ¿verdad? También recordar que son las comunidades. Muchas veces hay gente que cree que nada más son los chancletas o las personas, estos ambientalistas problemáticos. No, también son las comunidades las que se enfrentan a estos proyectos. Pero debe haber gente que está a favor de esos proyectos. ¿Cómo es este encuentro que hay? ¿Qué argumentos tienen las personas que por lo general están a favor de estos proyectos? Y bueno, en particular el caso de San Rafael, que vos lo conoces bien. Bueno, este tipo de proyectos y, ¿verdad? Y este tipo de empresas llegan a las comunidades generalmente un inicio ofreciendo, ¿verdad? Entonces ofrecen la construcción de un acueducto, la reparación de un camino, la cimentación de un camino, ¿verdad? Pero todos estos ofrecimientos son realmente cosas que realmente son responsabilidad del gobierno, ¿verdad? De las municipalidades de esos cantones, desarrollarlas en las comunidades. Entonces, digamos, es realmente lamentable, digamos, cuando uno habla con personas que están a favor de esos proyectos hidroeléctricos en sus comunidades, porque generalmente lo que ellos y ellas alegan es que si no se permite a la empresa explotar el río de la comunidad, pues muy difícilmente la comunidad va a llegar a tener, digamos, un acueducto, un camino funcional, ¿verdad? Entonces es bastante lamentable ver cómo el abandono del gobierno con las comunidades rurales pues lleva a las personas a estas situaciones, ¿verdad? A estas presiones. Claro. Hay luchas, digamos, a lo interno de las comunidades, ¿cómo se enfrentan, digamos, cómo personas que son vecinas llegan a tener posiciones así? ¿Cómo hacen para lidiar con eso? Sí, bueno, es también muy lamentable, ¿verdad? Muy triste porque, como te digo, ¿verdad? Ocurren rupturas dentro de las comunidades. Entonces, hay personas que han sido amigos de toda la vida, pues simplemente pues rompen relación porque unos están a favor, otros están en contra. Entonces, estos proyectos, pues eso, ¿verdad? Genera disputa entre la gente, conflicto. Claro. Alberto, ¿qué tipos de resistencia, digamos, pueden ejercer las comunidades cuando parece que tienen todo en contra? Es decir, en el caso de San Rafael, y en este momento también se están dando en Turrialba algunos casos de proyectos hidroeléctricos que quieren poner, por ejemplo, en el río Bonilla. ¿Qué puede hacer, digamos, qué tipo de resistencia pueden ejercer las comunidades? Sí, efectivamente en este tipo de conflictos el balance de fuerzas es muy desigual, ¿verdad? Por un lado son comunidades rurales, por lo general pequeñas, con recursos económicos limitados, versus grandes empresas nacionales o extranjeras o instituciones estatales del calibre del ICE, ¿verdad? Entonces, realmente es una disputa complicada para las comunidades. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las comunidades y el movimiento social y ambiental han sabido aprovechar una serie de fortalezas que, bueno, yo creo que hay como 3 puntos que creo que son clave. Uno es el tema del acceso a la información, ¿verdad? Lo cual en épocas pasadas era más difícil. Hoy en día con las tecnologías, las herramientas que existen, es más fácil divulgar información, comunicarse, coordinar acciones, ¿verdad? Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, el apoyo y la solidaridad entre las diferentes comunidades, y eso es otro hallazgo muy interesante que revela este trabajo, ¿no? Esta investigación, que una comunidad que lucha contra un proyecto no está sola, sino que cuenta con toda una red de organizaciones de apoyo y de otras comunidades, y eso ha sido fundamental también.
Y finalmente, otro aspecto que es muy importante es el conocimiento acerca de las leyes ambientales, porque si bien es cierto, hay todo un aparato institucional que está sesgado a favor de los proyectos, también hay un conjunto de leyes que están ahí para velar por los derechos de las personas y del medio ambiente, y el conocer acerca de esas leyes ha demostrado ser fundamental para después hacer valer esos derechos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, importantísimo. ¿Y cómo no va a estar la institucionalidad, digamos, parcializada? Si, como decíamos al inicio, es un orgullo, ¿no? Represar los ríos aquí en Costa Rica, es una locura. Angélica, mencionamos en el primer bloque el papel de la empresa Hernán Solís, que bueno, es una empresa que ya de por sí ha sido cuestionada muchas ocasiones por licitaciones, pagos fantasmas, subcontrataciones. Hace poco, de hecho, un grupo de subcontratistas dicen que no les han pagado y que tienen un rato de no pagarles. Es decir, es una empresa que ha estado muy cuestionada. En el caso del PH San Rafael ha estado muy cuestionada, los permisos que se le han otorgado han sido por lo menos dudosos, pero doña Amelia Solís, quien ha sido vocera y bueno, es una de las dueñas de la empresa, dice que las personas que se oponen no quieren dialogar, que han intentado hacerlo y son las opositoras las que no hay manera. ¿Qué tipo de aproximaciones ha tenido esta empresa con la comunidad y si es cierto como que no se quiere dialogar? Ok, bueno, no, sí han existido espacios ya donde hemos estado la oposición, las comunidades y también representantes de la empresa, ¿verdad? Donde hemos discutido qué implica exactamente ese tipo de proyectos para las comunidades, para nuestras comunidades. Pero digamos, ya para estas alturas, yo considero que ya no hay nada que dialogar, ¿verdad? La empresa Hernán Solís pues llega a las comunidades con un interés de lucrar con el río, pero el río pues representa este bien común pues de la comunidad, ¿verdad? Donde alrededor del cual giran muchas de las actividades productivas y recreativas de la comunidad. Entonces, en este escenario, pues la empresa lleva todas las de ganar, ¿verdad? Y la comunidad pues estaría perdiendo este bien común que es el río, que simplemente no nos favorece, ¿verdad? Entonces creo que realmente ya no hay nada que dialogar. Claro. Es importante, digamos, esto de que dialogar se romantiza mucho, ¿no? Pero hay momentos en donde uno no puede dialogar, es decir, si te quieren matar al río, si te quieren matar, es como un poco difícil dialogar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir conversando sobre más de proyectos hidroeléctricos contra comunidades en el siguiente bloque. Ya casi volvemos con más de Era Verde. Se ha venido dando una serie de problemas con la empresa y nos damos cuenta que la empresa los ha mentido mucho. Los ha mentido. Por eso la gente está brava, el pueblo está brava con la empresa, porque nunca llegaron con la verdad. Estamos luchando contra una empresa muy poderosa y gente muy poderosa, pero ya con la fe de salir adelante, con lo poquito que nosotros podamos ir haciendo para defender el río. Llegan mintiéndole a la gente. Es por eso que algunos en un principio estuvieron de acuerdo con la empresa. Nos han propuesto desarrollo, nos han propuesto una serie de situaciones que no son una realidad. Ya uno cuando se da cuenta de lo que está pasando y lo que ha pasado en otro lado, uno realmente dice, no, eso lo que viene es allá en el río y a hacer el dinero ellos, para el pueblo no va a quedar nada. A la gente, que no nos enfriemos, que siempre caliente, para adelante. La lucha es en contra de la represa hidroeléctrica privada y cualquier otro medio que dañen nuestros recursos, que dañan los recursos naturales, que no son ni nuestros, son de todos. Que tengamos nuestras aguas protegidas en nuestras comunidades y que no se las regalemos a nadie por dinero. Que no se privatice, que no vengan las empresas privadas a ofrecernos de todo, ofrecernos caminos, ofrecernos nada de todo lo que ellos nos quieren ofrecer, dinero, porque eso no tiene precio. Que nos ayuden, que nos apoyen, que se den cuenta que el día de mañana, cuando no tengamos agüita
lo vamos a lamentar mucho todos en general. Seguimos con el último bloque de este programa de Era Verde hablando sobre hidroeléctricas. Estamos contigo a la Asamblea Legislativa en donde se está construyendo la nueva asamblea, por eso van a escuchar ruidos ahí de construcción. Alberto, ¿qué refleja la investigación que vos realizaste en cuanto a distribución geográfica, ¿no?, de las represas y los procesos de resistencia? Bueno, en primer lugar lo que revela es, digamos, la gran cantidad de casos que hay o que ha habido en el país en lo largo de las últimas décadas, ¿verdad? Ampliamente distribuidas por diferentes regiones, desde Upala en la frontera norte hasta Cotobruz en la frontera sur, pasando por decenas de comunidades, ¿verdad? Bueno, nosotros en conjunto con Dani Villalobos, que es un colega, y con él estuvimos haciendo los mapas, mapeamos todos esos puntos y esos núcleos, digamos, de resistencia contra proyectos hidroeléctricos, y ahí, bueno, nos dio como resultado un mapa bien interesante en el cual se pueden observar 12 núcleos o focos de resistencia contra este tipo de proyectos. Bueno, y sin ahondar en cada uno de ellos, sí tal vez mencionar un par de casos que son bien importantes. Uno es el de Pérez Celedón y Buenos Aires, que es como tal vez el punto más caliente ahorita en la lucha contra represas. Para estos dos cantones existía la intención de construir 14 proyectos hidroeléctricos, todos ellos privados, y las comunidades han ejercido una resistencia bastante fuerte que hasta el momento ha impedido que se construya ni siquiera uno, ¿verdad? Y bueno, perdón, te quiero preguntar precisamente respecto a eso, ¿no? Hay casos exitosos de resistencia y de lucha, más o menos como, ¿de cuánto estamos hablando? Vos me decís mucho cuánto bueno, es. nosotros encontramos 35 proyectos en esa situación de proyectos detenidos, o sea, proyectos que debido a la oposición comunal no lograron ser concretados, ¿verdad? Esto no significa que estén sepultados en definitiva, podrían ser reactivados, pero significa que debido a la acción de las comunidades, un total de 35 hasta donde nosotros encontramos, no lograron ser concretados, ¿verdad? Claro, o sea, eso es importante, ¿no? O sea, es un número muy expresivo, muy importante, sí. Claro. Angélica, háblame un poquito de por qué los proyectos hidroeléctricos, digamos, cuando se licitan a empresas privadas, tienen un impacto ahí, como un impacto invisible, que se podría decir. Sí, bueno, sí, específicamente con la generación hidroeléctrica privada, ¿verdad? Está este asunto de que para los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla se aprobaron leyes y, bueno, existieron fuertes intenciones de que el ICE, bueno, como hace actualmente, obligatoriamente tiene que comprar energía eléctrica a empresas privadas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para noviembre del año pasado, Irene Cañas, la presidenta del ICE, mencionaba un déficit del ICE de aproximadamente 20.000 millones de colones de pago a privadas, ¿verdad? Que pues este monto finalmente lo termina pagando la institución pública, ¿verdad? El ICE, o nosotros y nosotras, cada uno de los costarricenses de este país, en el recibo eléctrico que pagamos cada mes, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que nos afecta a todo Costa Rica, ¿verdad? Angélica, hay un superávit de generación eléctrica. Porque, ¿qué es la insistencia? ¿Qué es la insistencia que hay de seguir represando los ríos? Sí, bueno, como te digo, realmente yo no comprendo tampoco. Para mí es ilógico, digamos, va casi que en contra de nuestra supervivencia, ¿verdad? Porque específicamente en estos tiempos de cambio climático, es decir, afectar las fuentes de agua de las comunidades es algo ilógico. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo no tiene ningún sentido. Quiero cerrar con una pregunta, digamos, ya más a criterio personal de ustedes que, a ver, esto como que de verdad yo hago todo el intento por comprender, no sé, ¿será que están exportando la electricidad o que el país se ve como un potencial exportador? ¿O por qué es que está pasando esto? Y si creen que los proyectos hidroeléctricos que ya han afectado ríos, digamos, podrían recuperarse, o cuál es el panorama frente a esto, a este panorama que tenemos enfrente, Alberto. Bueno, el único sentido que yo le veo en este momento a seguir construyendo represas es para que un grupo de empresas siga siendo un negocio millonario a partir de la explotación de los ríos, ¿verdad?
Realmente, como dice Angélica, estamos hablando de algo tan básico para la sobrevivencia como es el agua, y el único sentido, digamos, de seguir haciendo esto es porque para ciertos sectores es algo altamente lucrativo, ¿verdad? Costa Rica en este momento se encuentra en una situación en que sus necesidades en materia eléctrica están satisfechas en el presente y a mediano plazo, ¿verdad? El anuncio de la suspensión indefinida del proyecto de KID no hace más que corroborar eso. Y las comunidades de este país ya han hablado muy claramente que no quieren más represas, que quieren sus ríos libres, que quieren que el río sea para el disfrute de todos y todas y para el aprovechamiento de todos, no solo para que ciertos grupos, ciertas empresas utilicen eso para generar electricidad. Y tampoco es que nosotros vamos a tomar una posición, la ciudadanía va a tomar una posición irresponsable de que no se genere más electricidad. Sabemos que eso se necesita, pero existen otras formas de generar electricidad con fuentes menos contaminantes y, digamos, de una manera más justa desde el punto de vista social, ¿verdad? ¿Qué impide, por ejemplo, que un grupo de vecinos se organice y que conforme una cooperativa o una asociación para abastecer a la comunidad o al barrio, ¿verdad? Yo creo que es como cuestión de imaginar otras maneras de gestionar nuestra propia energía y la electricidad, ¿verdad? Claro. Angélica, muy rápido que se me terminó el tiempo. Sí. ¿Podemos imaginar un futuro diferente? Pues yo espero realmente que este gobierno apueste por, bueno, terminar con estos proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? A corto plazo, los proyectos hidroeléctricos que aparecen en el plan de expansión del ICE son precisamente de la empresa H. Solís. Entonces, ya ha habido respuesta de las comunidades. Estamos pues muy claros y claras que no queremos esos proyectos en nuestras comunidades. Entonces, yo espero que pues, de parte del gobierno pues, haya una buena respuesta con respecto a las comunidades. Y tal vez, sí, antes de terminar, sí, de hacer público, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita en Turrialba, que ahorita varias comunidades de Turrialba están comenzando a organizarse para impedir 3 proyectos hidroeléctricos nuevos. 2 de ellos son sobre el río Bonilla de la empresa H. Solís y uno sobre el río Reventazón de JASEC. Entonces, eso es como lo más actual que está ocurriendo ahorita, que en Turrialba la gente se está moviendo para salvar los ríos. Buenísimo, les agradezco mucho haber venido, Angélica. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes también en casa por habernos acompañado. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.